En este vídeo voy a empezar hablando de los exámenes. ¿Te acuerdas? Empezabas el curso con toda la ilusión del mundo. Tenías tu libretita lista y limpia, con muchos bolis de colores y en cierto modo te habías preparado para toda la aventura que se abría ante ti. Entonces empezaba el curso. Un profesor mayor, gordo y canoso se sentaba detrás de su gran mesa y con voz monótona te hablaba de cosas que no entendías. Ya las aprenderás por tu cuenta, pensabas. Luego, las cosas se complicaban. Aparecían temas que parecían no tener nada que ver, te citaban tal día una actividad que no aparecía en el temario a principio de curso, y si mirabas a tu alrededor, ningún compañero parecía ir tan perdido como tú. Pero tú, perseverante, seguías adelante, porque el objetivo final lo tienes clarísimo. Estudias por tu cuenta, te buscas un profesor particular, miras por internet, llenas tu libretita hasta arriba de pequeñas notas y apuntes, te sientes que aprendes y finalmente tú llevas el control. Ya te da igual que el profesor monótono ni siquiera te mire a la cara ni se acuerde de tu nombre. Incluso empiezas a ver pequeñas cositas que ha dicho que no se reflejan con la realidad. Has cogido al toro por los cuernos y tú eres la protagonista de tu propio proceso. Entonces llega el día del examen. Te presentas con toda la ilusión de todo lo que has estudiado, orgullosa de todo lo que ha pasado, de lo que has aprendido, de las noches enteras sin dormir y teniendo clarísimo que esta es la tuya, vas a aprobar. En apenas 20 minutos se decide todo. Entregas el examen, das las gracias y te vas a casa. Entonces empieza la maldita espera. ¿Lo habré hecho bien? En esa pregunta conteste eso. ¿Estará bien? Vas a mirar tus apuntes y de repente empiezas a dudar hasta de tu propia letra. Le das vueltas y más vueltas, piensas que deberías haber estudiado más ese tema, piensas que por qué no esperé un día más, piensas en si a lo mejor deberías haber esperado al verano. ¿Mi examen habrá llegado bien? ¿Y si lo han perdido por el camino? ¿Me van a llamar? Te vas al campus virtual y empiezas a actualizar cada 10 segundos a ver si han colgado las notas. Pero no sirve de nada porque te han dicho que mínimo 2 semanas. No estoy hablando de los exámenes, estoy hablando de la espera desde que te quedas embarazada hasta que este embarazo se confirma mediante un resultado de la beta. ¿Qué es lo que ocurre durante esta beta espera? Partimos de un embrión ya formado y en estadio de blastocito. Si lo has obtenido mediante reproducción asistida, será un blastocito transferido al fondo uterino. Y en caso que haya sido natural o por inseminación, habrá bajado él solito desde la trompa de Falopio para caer en el mismo fondo uterino. Lo primero que ocurre alrededor del sexto día de desarrollo es que este embrión, que está rodeado de una cáscara gomosa llamada la zona pelúcida, va a eclosionar. Esto significa que el blastocito se infla y se infla hasta que desgarra la zona pelúcida y el embrión queda libre en la cavidad uterina. Este embrión ya libre lo que va a hacer es empezar a rodar por tu endometrio, digamos que buscando su lugarcito. Este proceso, conocido como aposición, está mediado por toda una serie de moléculas secretadas por tu endometrio llamadas quimiocinas. Estas quimiocinas lo que van a hacer es actuar como faros náuticos indicando a tu embrión el mejor lugar en el que implantarse. Luego pasamos a la fase de adhesión alrededor del séptimo día de desarrollo. En esta fase, el embrión empieza a reconocer una serie de moléculas de adhesión presentes en las células endometriales. No pienses en ello como un pegamento, sino más bien como un velcro. El embrión va rodando y empieza a reconocer tu endometrio. Entonces empieza a expresar más moléculas de velcro que lo que hacen es poco a poco frenarlo. Entonces reconoce más y más hasta que queda totalmente parado y estrechamente unido con las células endometriales. Lo que ocurre ahora, en el octavo día de desarrollo, asusta un poco, pero es totalmente normal. Una vez que el embrión está estrechamente unido con el endometrio, empieza a romperlo. Mediante un proceso molecular parecido al de las células citotóxicas del sistema inmune, el embrión induce la muerte de las células endometriales que toca. De modo que el embrión toca células endometriales, las mata y sigue adelante. Toca nuevas células endometriales, las mata y sigue adelante. Lo que está pasando en verdad es que el embrión se está abriendo camino para infiltrarse y embeberse dentro del endometrio, de modo que no queda en la superficie y expuesto, sino que se incrusta dentro del tejido, donde queda perfectamente abrazadito y protegido. Pasamos entonces a una siguiente fase del proceso de embarazo. En este momento tenemos un embrión completamente embebido dentro del tejido endometrial. De fuera hacia adentro tenemos el endometrio, formado por las células endometriales, y entre medias tenemos los vasos sanguíneos, células inmunes como macrófagos o natural killer y pequeñas vetas de grasa. Todo normal. Entonces llegamos al embrión y lo primero que vemos son células del trofectodermo, que formará la placenta. Y más dentro todavía tenemos la cavidad llamada el botón embrionario y una diminuta bolita que corresponde a la masa celular interna, que ya está empezando a formar el embrión. En este noveno día de desarrollo, este trofoblasto en contacto directo con el endometrio empieza a dividirse y se especializa en un tipo celular cuyo único objetivo es expandirse, dividirse y formar ramificaciones que invadan todo el tejido endometrial, creando lo que conocemos como el corion.
Empezamos con una especialización del trofectodermo en células del sincitio trofoblasto, que van a actuar como taladros, creando túneles dentro del endometrio, ramificándose por todos lados y perforando los vasos sanguíneos. Este daño a nivel celular crea lagunas sanguíneas, donde la sangre de la madre entra por primera vez en contacto con el embrión. Este es el momento en el que se da el reconocimiento inmune, y es el momento en el que el sistema inmune tiene que decidir si ataca o no a ese embrión. Hay muchísimos sistemas y estrategias que el embrión tiene para reprimir esta respuesta inmune, que se basa en la proliferación de las células natural killer uterinas, las cuales actuarán como protectoras de embarazo y promoverán la placentación. Esta fase de proliferación, llamada el periodo prevelloso lagunar, dura del 9º al 13º día, dando paso entonces a una segunda fase, llamada el periodo velloso. Esta segunda fase se basa en la proliferación del siguiente tipo celular derivado del trofectodermo, que se llama el citotrofoblasto. Este citotrofoblasto va a seguir los caminos y túneles creados por el sincitotrofoblasto, y lo que va a hacer es engrosarlo creando las columnas de fijación, que no solo fijan al embrión en su lugar, sino que crean una conexión muy íntima entre el embrión y los vasos sanguíneos de la madre. De este modo, el embrión pasa a alimentarse de los nutrientes de la madre y empieza a formarse la estructura placentaria. El periodo velloso, es decir, este momento en el que se forman las columnas de fijación y acaba en la creación del corion embrionario, es lo que necesitamos para crear esta barrera física entre la madre y el embrión, creando lo que será la placenta y la barrera placentaria. Es la última fase de la creación del corion y dura del 13º día al 21º, es decir, 8 días. Como he comentado antes, es este en el momento en el que las células natural killer uterinas gestionan y controlan el crecimiento del corion embrionario, y esto es particularmente difícil, ya que si crece demasiado poco, el embrión no tendrá suficiente comida y oxígeno y morirá. Pero por otro lado, si se expande desmesuradamente dentro del útero, después tendría demasiado oxígeno, lo cual nos llevaría a un exceso de estrés oxidativo y el embrión también se vería toxificado. ¿Cómo solucionamos esto? Partimos de que el embrión es particularmente sensible al estrés oxidativo, y las natural killer uterinas han evolucionado para serlo aún más. De modo que cuando el embrión crece demasiado, el corion se expande y el aporte de oxígeno se dispara. Esto crea especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para las natural killer uterinas, que disminuyen su actividad. Esta bajada en la actividad de las natural killer frena la placentación y hace que ésta retroceda. Esto conlleva que el aporte de oxígeno disminuye y las especies reactivas de oxígeno disminuyen también. Y esto hace que las natural killer vuelvan a activarse y a proliferar, lo cual incrementa la placentación y la expansión del corion. Mediante este delicado equilibrio entre expansión y frenación de la actividad de las natural killer uterinas, se gestiona el crecimiento del corion y de la placenta justo en las medidas que necesita el embrión para crecer adecuadamente. Como ya te he comentado, el linaje celular del trofectodermo se diferenciará en dos linajes adicionales conocidos como el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto, y ambos formarán el corion y la placenta del embrión, cuya misión en la vida será proteger y alimentar al embrión en sí. ¿Y de dónde sale el embrión y el bebé en sí? En el 5.º día de desarrollo partimos de la masa celular interna, que lo que va a hacer ahora es seguirse dividiendo e incrementando su volumen hasta llegar una pelotita del tamaño de un guisante. Entonces, en el día 10 de desarrollo, esta pelotita se va a aplanar formando una especie de disco parecido a una lenteja. Aquí es donde empezamos a distinguir los linajes celulares que podemos encontrar dentro del embrión. En la parte de arriba de la lenteja veremos las células del ectodermo primitivo y en la base de la lenteja veremos las células del endodermo primitivo. Esta diferenciación celular es lo que marca la polaridad dorsal y ventral del bebé, es decir, nos marca lo que será la espalda y lo que será la pancita. En el día 15 de desarrollo vemos el evento más importante en términos de embriogénesis, que es la gastrulación. En el desarrollo embrionario de todos los animales de la Tierra, la embriogénesis se define como una pelota de células más o menos compacta que en cierto momento se pliega sobre sí misma en un evento extremadamente complejo llamado gastrulación. En la mayoría de animales, la gastrulación es simplemente una invaginación de células formando una especie de sombrero. Pero las personas somos tremendamente complicadas, y lo que ocurre es que las células del ectodermo primitivo empiezan a moverse y a invadir el corazón de la lenteja, colocándose unas encima de otras de manera sincronizada, como nadadores olímpicos saltando uno detrás de otros. Esto se traduce en que visualmente vemos un hoyuelo que se forma en un extremo de la lenteja y poco a poco se expande como una cremallera hasta el extremo opuesto, formando una especie de surco o valle que se conoce como el surco primitivo. Este proceso es extremadamente complejo y requiere una activación y sincronización genética tremendamente rigurosa. No es de extrañar que este proceso dure hasta 3 días, situándose en el día 17 de desarrollo, que es cuando finaliza la gastrulación. Lo que obtenemos entonces es un embrión que tiene las 3 capas embrionarias.
La primera es el ectodermo primitivo, que se ha expandido y ha abrazado a todo el embrión. Además, es el protagonista del surco primitivo, que es esta ingresión de células hacia el corazón de la lenteja formando una línea o tubo. De este modo tenemos el ectodermo, que formará la piel de nuestro embrión, así como el tubo neural, que terminará desarrollándose en nuestro cerebro, y la médula espinal. Por otro lado tenemos el endodermo o vientre de nuestra lenteja, que ahora ha quedado rodeada por el ectodermo. Este endodermo se enrolla sobre sí mismo formando un tubo alargado que sigue la misma dirección que el tubo neural. Estas células endodérmicas entonces se segmentan en pequeños discos a pares, formando nuestro intestino primitivo. Y finalmente tenemos todo lo que es la carne de la lenteja, es decir, todas aquellas células que quedan entre medias del ectodermo y el endodermo, y estas se organizan en forma de botones mesodérmicos alineándose con el tubo neural. Estas células mesodérmicas serán las que formarán la mayoría de órganos internos, así como los huesos, músculos y tejidos del cuerpo. En este momento ya tenemos las tres piezas del embrión colocadas y listas para empezar la organogénesis y desarrollo embrionario. Por otro lado, tenemos el corion, que derivará en la placenta, que se nutrirá de la sangre de la madre y dará al embrión paladas y paladas de nutrientes a lo largo de 9 meses. Y finalmente tenemos la espera, ya que todo está en posición y únicamente toca dejar a la naturaleza hacer lo suyo. Se ha acabado buscar un embarazo, ahora solo toca vivirlo. Muchas gracias por escucharme.